Hay momentos en la vida de cualquier deportista en los que el silencio deja de ser una opción viable y se convierte en algo más pesado que cualquier palabra pronunciada en voz alta. No se trata solamente de guardar discreción o de evitar polémicas innecesarias, sino de algo más profundo y más complejo, algo que tiene que ver con la dignidad personal y con la necesidad de poner en orden una narrativa que otros han ido construyendo sin tu permiso. Cuando alguien ha callado durante mucho tiempo, cuando ha dejado que los demás hablen por él, que interpreten sus gestos, que lean entre líneas sus expresiones o que conviertan cada imagen pública en una teoría sobre lo que realmente siente, llega un momento en el que ese silencio se vuelve insostenible. No porque sea doloroso necesariamente, sino porque se transforma en una especie de vacío que otros llenan con sus propias versiones, con sus propias conjeturas, con sus propios intereses. Y cuando ese momento llega, cuando finalmente alguien decide romper ese pacto tácito con el silencio, lo que dice no siempre tiene que ser escandaloso o revelador en el sentido tradicional de esas palabras. A veces basta con la honestidad más sencilla, con la descripción más sobria de una experiencia vivida, para que todo el mundo entienda que algo no funcionó como debía, que algo estuvo roto desde el principio, que algo nunca terminó de encajar. En el fútbol moderno, el silencio es una herramienta política tan poderosa como cualquier declaración en conferencia de prensa. Los futbolistas aprenden desde muy jóvenes que cada palabra puede ser diseccionada, interpretada, malinterpretada, utilizada en su contra o a su favor dependiendo de quién la escuche y en qué contexto. Por eso muchos de ellos optan por no decir nada, por dejar que su juego hable, por mantener una distancia educada con los micrófonos y las cámaras. Pero ese silencio, que a veces parece una forma de elegancia o de profesionalismo, también puede convertirse en una carga. Porque mientras tú callas, otros hablan. Mientras tú te concentras en entrenar y en jugar, hay quienes construyen relatos sobre ti, sobre tus intenciones, sobre tus sentimientos, sobre tus lealtades. Y esos relatos con el tiempo adquieren una vida propia. Se vuelven verdades aceptadas, narrativas oficiales, interpretaciones consensuadas. Y cuando finalmente decides hablar, cuando decides contar tu versión de los hechos, te das cuenta de que ya es tarde para corregir todo lo que se dijo en tu ausencia. Pero aún así lo haces porque hay algo dentro de ti que necesita ser expresado, algo que no puede seguir siendo ignorado o malentendido. Lionel Messi pasó gran parte de su carrera siendo un hombre de pocas palabras. No es que fuera tímido o retraído en el sentido social del término, sino que simplemente nunca sintió la necesidad de explicarse demasiado. Su fútbol era su lenguaje, su forma de comunicarse con el mundo, su manera de decir todo lo que tenía que decir. Durante años en el Barcelona, eso fue suficiente. No necesitaba dar entrevistas largas, ni hacer declaraciones polémicas, ni posicionarse públicamente sobre conflictos internos del club. Su presencia en el campo, su compromiso, su rendimiento constante, todo eso hablaba por él. Y la gente lo entendía. Pero cuando dejó el Barcelona y llegó al Paris Saint-Germain, algo cambió. No en él necesariamente, sino en el contexto que lo rodeaba. De repente estaba en un vestuario diferente, con dinámicas diferentes, con personalidades diferentes, con una estructura de poder completamente distinta a la que había conocido durante más de 20 años. Y aunque seguía siendo el mismo futbolista excepcional, aunque seguía siendo Messi, algo en ese ambiente no terminaba de funcionar. Y él lo sabía, y muchos dentro del club también lo sabían. Pero nadie hablaba de ello abiertamente. Nadie quería ser el primero en admitir que aquello no estaba funcionando como todos esperaban. Así que Messi siguió callando, siguió entrenando, jugando, cumpliendo con sus obligaciones profesionales. Pero el silencio, ese silencio que durante tanto tiempo había sido su aliado, empezó a convertirse en algo diferente. Empezó a ser interpretado. Algunos lo veían como indiferencia, como falta de compromiso con el proyecto. Otros lo interpretaban como nostalgia, como un hombre que nunca había querido estar allí realmente y que estaba contando los días para irse. Había quienes pensaban que era arrogancia, que Messi se sentía por encima de todos, que no necesitaba integrarse porque ya lo había ganado todo. Y había también quienes simplemente no sabían qué pensar, pero sentían que algo no estaba bien, que había una desconexión evidente entre lo que se esperaba de aquel equipo y lo que realmente estaba sucediendo dentro del vestuario. Y mientras tanto, Messi seguía sin decir nada, seguía dejando que otros hablaran, que otros especularan, que otros construyeran sus propias teorías sobre lo que él sentía o dejaba de sentir. Pero los silencios prolongados siempre tienen un costo. No inmediato quizás, pero sí acumulativo. Cada día que pasa sin que alguien hable, sin que alguien aclare, sin que alguien ponga las cosas en su lugar,
Es un día en el que las interpretaciones erróneas se solidifican, en el que las versiones ajenas se vuelven más creíbles, en el que la verdad se va diluyendo entre tantas voces que pretenden conocerla sin haberla vivido. Y llega un momento en el que el peso de ese silencio se vuelve insoportable. No porque duela necesariamente, sino porque se transforma en una especie de injusticia silenciosa, porque tú sabes lo que realmente pasó. Tú sabes cómo te sentiste, tú sabes qué intentaste y qué no funcionó, pero nadie más lo sabe porque nunca lo dijiste. Y entonces te das cuenta de que si no hablas ahora, si no cuentas tu versión ahora, probablemente nunca lo harás. Y esa versión, esa experiencia tuya, se perderá para siempre entre todas las demás interpretaciones. El Paris Saint-Germain, cuando Messi llegó, era un proyecto que parecía diseñado para dominar el fútbol europeo durante años. No se trataba solamente de fichar a buenos jugadores, sino de reunir a algunos de los mejores futbolistas del planeta en un mismo vestuario, con la esperanza de que el talento individual se transformara en éxito colectivo. Era una idea ambiciosa, quizás demasiado ambiciosa, pero también comprensible desde cierta lógica futbolística. Si juntas a suficientes jugadores excepcionales, si les das los recursos necesarios, si construyes una estructura profesional a su alrededor, en teoría deberían ser capaces de competir al más alto nivel. Pero el fútbol no funciona siempre según la lógica teórica. No basta con acumular talento. No basta con tener nombres reconocidos en cada posición. Hace falta más, algo que es mucho más difícil de conseguir y que no se puede comprar con dinero. Falta cohesión. Hace falta entendimiento. Hace falta que todos los jugadores sientan que están remando en la misma dirección, que comparten los mismos objetivos, que están dispuestos a sacrificarse los unos por los otros. Y eso en el PSG de aquellos años no estaba sucediendo. No se trataba de que hubiera conflictos abiertos o peleas en el vestuario. No había gritos, ni confrontaciones dramáticas, ni episodios escandalosos que pudieran ser contados después como anécdotas de tensión. Era algo mucho más sutil y precisamente por eso mucho más difícil de resolver. Era una sensación de desconexión, una falta de química, una impresión constante de que cada jugador estaba pensando en su propio rendimiento, en sus propias estadísticas, en su propia imagen, más que en el bien del equipo. Y eso no significa que fueran malas personas o futbolistas egoístas en el sentido peyorativo del término. Simplemente significa que nunca llegaron a formar un verdadero equipo. Nunca llegaron a sentirse parte de algo más grande que ellos mismos. Y cuando eso pasa, cuando un vestuario está compuesto por individualidades brillantes pero desconectadas, el resultado es siempre el mismo. Puedes ganar partidos, por supuesto. Puedes incluso ganar títulos nacionales, pero cuando llega el momento de competir al máximo nivel, cuando te enfrentas a equipos que sí tienen esa cohesión, esa química, ese sentido de colectivo, las limitaciones se hacen evidentes. Messi llegó al PSG con la expectativa de que aquello sería diferente. No diferente al Barcelona, porque sabía que ningún lugar iba a replicar lo que había vivido allí, pero sí diferente en el sentido de que sería un proyecto serio, ambicioso, con gente comprometida. Y en cierto modo lo era. Había profesionalismo, había recursos, había una estructura. Pero lo que no había, o lo que tardó mucho tiempo en aparecer, era esa sensación de pertenencia. Esa idea de que todos estaban allí por las mismas razones y con las mismas prioridades. Había jugadores que llevaban años en el club y sentían que era su casa. Había otros que acababan de llegar y todavía estaban tratando de adaptarse. Había egos importantes, personalidades fuertes, liderazgos que no siempre estaban alineados. Y en medio de todo eso, Messi intentaba encontrar su lugar. No como el líder absoluto, porque esa no era su forma de ser, pero sí como alguien que pudiera aportar, que pudiera ayudar, que pudiera hacer que las cosas funcionaran mejor. Pero es difícil liderar cuando no hay un consenso claro sobre hacia dónde se supone que todos deben ir. Los vestuarios de fútbol son espacios extraños. Desde afuera parecen lugares simples, funcionales, diseñados para que los jugadores se preparen antes de los partidos y descansen después. Pero en realidad son mucho más que eso. Son espacios políticos, sociales, emocionales. Son el lugar donde se construyen o se destruyen los equipos, donde se forjan las amistades y se gestan las rivalidades, donde se toman decisiones que luego se reflejarán en el campo. Y cuando un vestuario no funciona bien, cuando hay tensiones no resueltas, cuando hay desconfianzas o resentimientos o simplemente falta de conexión, todo eso se nota. No siempre de forma evidente, no siempre en forma de escándalos o crisis públicas, pero se nota en los entrenamientos, en la forma en que los jugadores interactúan entre sí, en la manera en que se comunican durante los partidos. Se nota en los silencios incómodos, en las miradas esquivas, en las conversaciones que nunca llegan a producirse.
Y se nota sobre todo en los resultados, porque un equipo desconectado puede ganar partidos individuales gracias al talento de sus jugadores, pero difícilmente puede sostener ese rendimiento durante toda una temporada, y mucho menos en competiciones exigentes donde cada detalle cuenta. En el PSG esa desconexión era palpable. No todo el tiempo, no en todos los momentos, pero sí con la suficiente frecuencia como para que fuera imposible ignorarla. Había días en los que parecía que todo iba bien, que el equipo estaba encontrando su ritmo, que los jugadores empezaban a entenderse mejor. Y luego había días en los que todo volvía a sentirse fragmentado, como si cada uno estuviera jugando su propio partido dentro del mismo partido. Y lo peor de todo es que nadie parecía saber cómo arreglarlo. Los entrenadores intentaban implementar sistemas tácticos que pudieran aprovechar mejor el talento disponible. Los directivos insistían en que todo estaba bien, en que era solo cuestión de tiempo, en que los resultados llegarían. Los jugadores, por su parte, seguían haciendo su trabajo, cumpliendo con sus responsabilidades, pero sin esa entrega total, sin ese compromiso emocional que hace que un equipo trascienda la suma de sus individualidades. Y Messi estaba en medio de todo eso, observando, participando, intentando adaptarse, pero también sintiendo probablemente más que muchos otros que algo fundamental no estaba funcionando. Porque él venía de un lugar donde el vestuario había sido su segunda casa durante más de 20 años. Venía de un entorno donde conocía a cada persona, donde confiaba en sus compañeros, donde sabía exactamente qué esperar de cada uno de ellos. Y ahora estaba en un lugar completamente distinto, rodeado de gente nueva, con códigos nuevos, con dinámicas nuevas. Y aunque era profesional, aunque era Messi y sabía adaptarse a cualquier situación futbolística, había algo en aquel ambiente que no terminaba de encajar. No era culpa de nadie en particular. No era un problema que pudiera resolverse simplemente hablando o teniendo una reunión de equipo. Era algo estructural, algo que tenía que ver con la forma en que aquel vestuario se había construido, con las expectativas desproporcionadas que pesaban sobre todos, con la presión constante de tener que ganar todo y hacerlo de forma brillante. Este es un buen momento para detenerse y reflexionar sobre por qué historias como esta importan, sobre por qué vale la pena seguir explorando estos relatos donde el fútbol se entiende no solo desde los resultados o las estadísticas, sino desde las experiencias humanas que ocurren detrás de las cámaras. Si has llegado hasta aquí en esta narración, si te interesa entender el fútbol desde esta perspectiva más profunda, más reflexiva, más humana, probablemente te gustaría suscribirte al canal y dejar un like en este video. No es solo una cuestión de números o de apoyo, sino de construir una comunidad de personas que creen que el fútbol es mucho más que lo que se ve en los 90 minutos de partido, que creen que vale la pena escuchar las voces de quienes vivieron las experiencias, que vale la pena entender los contextos, que vale la pena ir más allá de las narrativas simplificadas que suelen dominar la conversación pública. Porque cuando alguien como Messi decide finalmente hablar, cuando decide contar su versión de lo que vivió, no lo hace para generar polémica ni para señalar culpables, sino porque hay una verdad que merece ser contada. Y esa verdad, por incómoda que pueda resultar para algunos, nos ayuda a entender mejor el fútbol que amamos. Cuando Messi finalmente rompió el silencio sobre su experiencia en el PSG, lo hizo de una manera que es muy característica de él. No hubo acusaciones directas, no mencionó nombres, no señaló culpables específicos. No convirtió su relato en una denuncia pública de todo lo que había estado mal. En lugar de eso, habló desde las sensaciones, desde lo que había sentido, desde lo que había percibido. Y precisamente por eso, precisamente porque no fue explícito en sus críticas, sus palabras tuvieron un impacto mucho mayor del que hubieran tenido si hubiera optado por un enfoque más confrontativo. Porque cuando alguien te describe un clima, cuando te habla de atmosferas y de sensaciones en lugar de hechos concretos y acusaciones específicas, lo que está haciendo es invitarte a que tú mismo llegues a tus propias conclusiones. No te está diciendo qué pensar, no te está imponiendo una narrativa. Simplemente te está dando las piezas del rompecabezas y dejando que tú las ordenes como mejor te parezca. Messi habló de un vestuario en el que nunca llegó a sentirse completamente integrado. No porque lo rechazaran, no porque hubiera hostilidad hacia él, sino porque las dinámicas ya están establecidas cuando él llegó y no era fácil encontrar su lugar dentro de ellas. Habló de compañeros talentosos, sin duda, pero también de una falta de conexión real entre ellos, de la sensación de que cada uno estaba en su propia órbita, persiguiendo sus propios objetivos, sin que hubiera un verdadero esfuerzo colectivo por construir algo juntos. Habló de silencios incómodos, de conversaciones que nunca se produjeron, de malentendidos que nunca se aclararon. Y habló, sobre todo, de la diferencia entre tener talento y ser un equipo. Porque el PSG tenía talento de sobra. Tenía jugadores capaces de hacer cosas extraordinarias en el campo. Pero no tenía, al menos no de forma consistente,
esa química que hace que un grupo de individuos se transforme en un verdadero colectivo. Y lo interesante de sus declaraciones es que no fueron escandalosas en el sentido tradicional de la palabra. No reveló secretos oscuros, no contó anécdotas dramáticas, no mencionó peleas o conflictos abiertos, simplemente describió, con honestidad y sin rencor, lo que había vivido. Y esa simple honestidad fue suficiente para incomodar a muchas personas. Porque cuando alguien con la autoridad y la trayectoria de Messi dice que algo no funcionó, aunque lo diga de la manera más sutil posible, está poniendo en evidencia una realidad que muchos dentro del club preferían mantener oculta. Está señalando que el proyecto, a pesar de todos los recursos invertidos, a pesar de todos los nombres importantes fichados, a pesar de todas las expectativas generadas, no cumplió con lo que se esperaba de él. Y eso es incómodo para los directivos que diseñaron ese proyecto. Es incómodo para los entrenadores que intentaron hacerlo funcionar. Es incómodo para los compañeros que también formaron parte de aquel vestuario y que quizás no quieren admitir que algo estaba mal. La incomodidad no surgió porque Messi atacara a nadie. Surgió porque dejó ir una verdad que todos conocían pero que nadie quería admitir públicamente. Y es que en el fútbol moderno, especialmente en clubes con tantos recursos y tantas expectativas como el PSG, hay una presión enorme por mantener una imagen de éxito, de cohesión, de proyecto sólido. Nadie quiere admitir que las cosas no están funcionando. Nadie quiere ser el primero en decir que el vestuario está roto, que hay problemas de convivencia, que el talento individual no está siendo suficiente. Porque admitir eso es admitir que algo fundamental falló, que las decisiones tomadas no fueron las correctas, que el dinero invertido no produjo los resultados esperados. Y para un club como el PSG, que ha construido toda su identidad reciente alrededor de la idea de ser un proyecto ganador, capaz de competir con los mejores de Europa, esa admisión es casi imposible de hacer. Pero Messi, al hablar, rompió ese silencio incómodo. No de forma agresiva, no de forma vengativa, sino simplemente siendo honesto sobre su experiencia. Y esa honestidad, por más sutil que fuera, tuvo un impacto, porque validó lo que muchos observadores externos ya sospechaban. Que aquel equipo, a pesar de tener a algunos de los mejores jugadores del mundo, nunca llegó a funcionar realmente como un equipo. Que había desconexión, que había falta de química, que había problemas que iban más allá de lo táctico o lo técnico. Y que esos problemas, aunque nunca se manifestaron en forma de escándalos públicos o crisis evidentes, estuvieron siempre ahí, latentes, afectando el rendimiento del equipo y la experiencia de quienes formaban parte de él. Lo que hace que estas declaraciones sean particularmente significativas es que vienen de alguien que no tiene nada que ganar hablando. Messi ya ganó todo lo que había que ganar. Ya tiene el reconocimiento universal como uno de los mejores futbolistas de la historia. Ya no necesita demostrar nada a nadie. Entonces, cuando alguien en esa posición decide hablar sobre una experiencia que claramente no fue positiva, no lo hace por resentimiento, ni por venganza, ni por ganas de generar polémica. Lo hace porque siente la necesidad de ser honesto, de poner en palabras lo que vivió, de dejar constancia de que su experiencia en aquel lugar no fue lo que esperaba. Y esa honestidad, desprovista de cualquier agenda oculta, es lo que hace que sus palabras tengan tanto peso. Porque no está tratando de convencer a nadie de nada. No está tratando de señalar culpables, simplemente está contando su verdad. Y su verdad, aunque incómoda para algunos, es tan válida como cualquier otra. El vestuario del PSG durante esos años era un reflejo de muchas de las tensiones que existen en el fútbol moderno. Por un lado, la ambición de construir equipos estelares capaces de dominar en todas las competiciones. Por otro, la realidad de que juntar a muchos jugadores talentosos no garantiza éxito si no hay una base sólida de cohesión y entendimiento. Había en aquel vestuario egos importantes, lo cual no es necesariamente malo. Los grandes futbolistas suelen tener egos grandes y eso forma parte de lo que los hace competitivos, de lo que los impulsa a ser mejores. Pero cuando esos egos no están alineados, cuando no hay un propósito común que los una, cuando cada uno está mirando más hacia su propio rendimiento que hacia el colectivo, el resultado es un equipo desequilibrado. Un equipo que puede brillar en momentos aislados pero que nunca llega a consolidarse como una verdadera unidad. Y Messi, que había pasado la mayor parte de su carrera en un vestuario donde la cohesión era prácticamente natural, donde todos habían crecido juntos o se habían integrado gradualmente a lo largo de los años, se encontró de repente en un entorno completamente diferente. Un entorno donde no había tiempo para construir esa cohesión de forma orgánica, donde se esperaba que los resultados llegaran de inmediato, simplemente porque había suficiente talento en el plantel como para ganar cualquier cosa. Pero el fútbol no funciona así. No puedes construir un equipo de la noche a la mañana. No puedes esperar que jugadores que nunca han jugado juntos, que vienen de culturas futbolísticas diferentes, que tienen estilos de juego diferentes,
se entiendan perfectamente solo porque todos son muy buenos en lo que hacen. Hace falta tiempo, hace falta paciencia, hace falta sobre todo un compromiso genuino de todos los involucrados por construir algo juntos. Y ese compromiso en el PSG de aquellos años no siempre estuvo presente. Había también un tema de liderazgo. En todo vestuario, especialmente en uno con tantas personalidades fuertes, es fundamental que haya líderes claros. No necesariamente un solo líder, pero sí figuras que el resto del grupo respete y siga. Pero en el PSG el liderazgo estaba fragmentado. Había jugadores que llevaban años en el club y sentían que tenían la autoridad para liderar. Había otros recién llegados pero con trayectorias impresionantes que también podían reclamar ese rol. Y luego estaba Messi, que por su trayectoria y su estatus naturalmente era visto como un líder, pero que nunca fue alguien que buscara ese rol de forma activa. Messi siempre lideró más con el ejemplo que con las palabras. Siempre fue alguien que prefería dejar que su fútbol hablara por él. Pero en un vestuario tan complejo como aquel, hacía falta algo más. Quizás hacía falta que alguien tomara las riendas de forma más explícita, que pusiera orden, que unificara al grupo. Y ese alguien nunca terminó de aparecer. O si apareció, nunca logró consolidar su autoridad de forma efectiva. Este punto intermedio del relato es un buen momento para reflexionar sobre cómo estas dinámicas de vestuario no son exclusivas del PSG ni de los grandes clubes europeos. Existen en todos los niveles del fútbol, en todas las ligas del mundo, porque al final, más allá de los nombres y los recursos, el fútbol siempre es un deporte colectivo que un grupo de personas trabaje bien junta, y eso es difícil en cualquier contexto. Entonces, si estás escuchando esta historia desde algún lugar del mundo, si te identificas con estas reflexiones sobre vestuarios, liderazgos y dinámicas de equipo, me gustaría invitarte a que dejes un comentario diciendo desde qué país nos estás escuchando. No solo porque es interesante saber dónde están las personas que siguen este canal, sino porque estas historias nos conectan a todos. No importa si eres de Argentina, de España, de Brasil, de México, de cualquier otro lugar. El fútbol, en su esencia más profunda, es universal. Y las tensiones, las alegrías, las frustraciones, las conexiones que se generan dentro de un vestuario son algo que cualquier persona que haya jugado al fútbol, en el nivel que sea, puede entender y reconocer. Volviendo a la experiencia de Messi en París, es importante entender que su relato no es una condena absoluta de todo lo que vivió allí. No está diciendo que todo fue malo, que no hubo momentos buenos, que no hubo aprendizajes o experiencias valiosas. Lo que está diciendo es que en términos de lo que él esperaba cuando llegó, en términos de lo que significa para él formar parte de un verdadero equipo, aquella experiencia no cumplió con sus expectativas. Y eso no significa que el PSG sea un mal club o que las personas que trabajan allí sean incompetentes. Significa simplemente que el proyecto no funcionó como se esperaba, que las piezas no encajaron, que el talento individual, por más impresionante que fuera, no fue suficiente para compensar la falta de cohesión colectiva. Y esto nos lleva a una reflexión más amplia sobre el fútbol moderno y la forma en que se construyen los equipos en la actualidad. Hay una tendencia, especialmente en clubes con muchos recursos, a pensar que el éxito se puede comprar, que si juntas a los mejores jugadores, si les pagas los mejores sueldos, si les das las mejores instalaciones, automáticamente tendrás éxito. Pero la historia del fútbol está llena de ejemplos que demuestran que eso no es cierto. Hay equipos con planteles increíbles que nunca llegaron a ganar nada importante. Y hay equipos con planteles modestos que lograron cosas extraordinarias simplemente porque tenían esa cohesión, esa química, ese sentido de colectivo que hace la diferencia. El PSG, durante los años de Messi, fue un ejemplo de lo primero. Tenía todo el talento del mundo, pero le faltaba esa alma de equipo que no se puede comprar con dinero. Messi también habló, aunque de forma indirecta, sobre la presión que pesaba sobre aquel vestuario. La presión de tener que ganar la Champions League, que era el objetivo obsesivo del club. Todo lo demás, las ligas nacionales, las copas domésticas, se veía casi como secundario. Lo único que realmente importaba era conquistar Europa. Y esa presión, en lugar de unir al equipo, lo fragmentaba aún más. Porque hay una expectativa tan grande, cuando el fracaso se percibe como inaceptable, los jugadores tienden a protegerse individualmente. Piensan más en no cometer errores que en arriesgar por el bien del equipo. Se vuelven más cautelosos, más conservadores, menos dispuestos a confiar plenamente en sus compañeros. Y eso crea un círculo vicioso. La tensión genera desconfianza. Y la desconfianza hace que el equipo rinda por debajo de su potencial, lo cual genera más presión. Y así sucesivamente. En ese contexto, Messi intentó hacer lo que siempre había hecho. Jugar su fútbol. Intentar conectar con sus compañeros. Buscar soluciones en el campo. Pero había algo en aquel ambiente que hacía que todo fuera más difícil. No imposible,
pero sí más difícil. Y eso se notaba. Se notaba en la forma en que el equipo jugaba, en la falta de fluidez, en los momentos de desconexión, en la incapacidad de responder cuando las cosas se ponían difíciles, porque los equipos verdaderamente cohesionados, los equipos que tienen esa química especial, son los que mejor responden en los momentos de adversidad. Son los que no se desmoronan cuando las cosas no van bien. Son los que encuentran recursos internos para salir adelante. Pero el PSG en aquellos años no tenía esos recursos. Cuando las cosas iban bien, cuando el talento individual era suficiente, todo parecía funcionar. Pero cuando llegaban los momentos difíciles, cuando hacía falta algo más que talento, el equipo se mostraba frágil. Y Messi vio todo eso. Lo vivió. Lo experimentó en primera persona. Y durante mucho tiempo no dijo nada porque ese era su estilo. Pero llegó un momento en el que sintió la necesidad de hablar. No para señalar culpables, sino simplemente para poner en palabras lo que había vivido, para dejar constancia de que su experiencia en aquel lugar no fue lo que esperaba. Y esa simple honestidad, fue lo que incomodó a tantas personas, porque cuando alguien como Messi habla, la gente escucha. Y cuando habla sobre algo que claramente no funcionó, aunque lo haga de la manera más sutil posible, está poniendo en evidencia una realidad que muchos preferirían ignorar. Las palabras de Messi también revelaron algo importante sobre él mismo. Revelaron que a pesar de todo lo que ha logrado, a pesar de todos los títulos y los reconocimientos, lo que más valora es la experiencia de formar parte de un verdadero equipo. No basta con ganar. No basta con jugar bien individualmente. Lo que realmente importa es sentir que estás conectado con tus compañeros, que todos están trabajando hacia el mismo objetivo, que hay un sentido de pertenencia y de compromiso mutuo. Y eso es algo que no siempre se encuentra, ni siquiera en los clubes más grandes del mundo. Eso es algo que requiere tiempo, esfuerzo y sobre todo una voluntad genuina de todos los involucrados por construirlo juntos. En el fútbol, como en cualquier actividad colectiva, el talento individual puede llevarte hasta cierto punto. Pero más allá de ese punto hace falta algo más. Hace falta conexión, hace falta confianza, hace falta la sensación de que no estás solo, de que tus compañeros van a estar ahí cuando los necesites, de que todos están dispuestos a sacrificarse por el bien del grupo. Y cuando eso falta, cuando cada uno está más preocupado por su propio rendimiento que por el del equipo, los resultados inevitablemente se resienten. Puede que ganes partidos por pura calidad individual, puede que incluso ganes títulos menores, pero cuando llega el momento de competir al máximo nivel, cuando te enfrentas a equipos que sí tienen esa cohesión, las limitaciones se hacen evidentes. El PSG aprendió esa lección de la manera más dura. A pesar de tener uno de los planteles más talentosos de la historia reciente del fútbol, nunca logró conquistar la Champions League durante los años en que Messi estuvo allí. Y no fue de calidad. Fue por falta de cohesión, por falta de esa química que hace que un grupo de individuos se transforme en un verdadero equipo. Y Messi, que había vivido esa cohesión durante años en el Barcelona, sintió esa ausencia de forma particularmente aguda, no porque fuera más exigente que otros, sino porque sabía lo que se sentía cuando todo funcionaba bien. Sabía lo que significaba formar parte de un vestuario donde todos estaban alineados, donde todos confiaban los unos en los otros, donde había un sentido compartido de propósito. Y en París ese sentido nunca llegó a consolidarse. Es interesante pensar en cómo habría sido la historia si Messi hubiera hablado antes, si hubiera expresado sus inquietudes mientras todavía estaba en el club, si hubiera intentado abordar públicamente los problemas que veía. Pero esa no es su forma de ser. Messi siempre ha sido alguien que prefiere resolver las cosas internamente, que evita los conflictos públicos, que intenta trabajar dentro del sistema en lugar de cuestionarlo abiertamente. Y probablemente en aquel momento sintió que hablar no iba a cambiar nada, que los problemas eran demasiado profundos, demasiado estructurales como para ser resueltos con una simple conversación. Así que siguió adelante, cumpliendo con su trabajo, intentando dar lo mejor de sí mismo, esperando que las cosas mejoraran con el tiempo. Pero no mejoraron. Y cuando finalmente dejó el club, cuando ya estaba en una posición desde la cual podía mirar hacia atrás con cierta distancia, sintió que era el momento de hablar, de contar su versión, de ser honesto sobre lo que había vivido. Y su honestidad, como ya se ha dicho, incomodó a muchos, porque validó las sospechas de quienes siempre pensaron que aquel proyecto no estaba funcionando, porque puso en evidencia las limitaciones de un modelo de construcción de equipos basado casi exclusivamente en la acumulación de talento individual, porque demostró que ni siquiera tener a uno de los mejores jugadores de la historia es suficiente si el entorno no es el adecuado.
Y eso es una lección importante, no solo para el PSG, sino para todos los clubes que aspiran a competir al máximo nivel. No basta con fichar a los mejores jugadores. Hace falta crear las condiciones para que esos jugadores puedan rendir al máximo de forma colectiva. Hace falta construir un vestuario cohesionado, con liderazgos claros, con un sentido compartido de propósito. Y eso es mucho más difícil de conseguir de lo que parece. Los vestuarios exitosos no se construyen de la noche a la mañana. Requieren tiempo, paciencia y sobre todo un compromiso genuino de todos los involucrados. Requieren que los jugadores estén dispuestos a dejar sus egos individuales en segundo plano cuando sea necesario. Requieren que haya comunicación abierta, honesta, sin miedo a abordar los problemas cuando surgen. Requieren que haya confianza, no solo entre los jugadores, sino también entre los jugadores y el cuerpo técnico, entre los jugadores y la directiva. Y cuando alguno de estos elementos falta, cuando hay grietas en la estructura, el vestuario se resiente. Puede que no se note de inmediato, puede que los problemas permanezcan ocultos durante un tiempo, pero tarde o temprano esas grietas se hacen evidentes. Y cuando llega el momento de competir al máximo nivel, cuando la presión aumenta, cuando cada detalle cuenta, esas grietas se convierten en fracturas. El relato de Messi sobre su experiencia en el PSG es, en el fondo, el relato de un vestuario que nunca llegó a ser lo que debía ser. Un vestuario con todo el talento del mundo, pero sin el alma necesaria para convertirse en un verdadero equipo. Y eso no es culpa de nadie en particular. No es culpa de los jugadores, que hicieron lo mejor que pudieron dentro de las circunstancias que les tocaron. No es culpa de los entrenadores, que intentaron múltiples fórmulas para hacer funcionar aquel plantel. No es culpa de los directivos, que invirtieron recursos enormes con la esperanza de construir un proyecto ganador. Es simplemente el resultado de una serie de decisiones y circunstancias que nunca terminaron de alinearse de la manera correcta. Y Messi, al hablar, no está buscando asignar culpas. Está simplemente reconociendo una realidad. Está diciendo con la honestidad que lo caracteriza que aquella experiencia no fue lo que esperaba, que el vestuario no funcionó como debía, que hubo desconexión, falta de cohesión, problemas que nunca se resolvieron del todo. Y está dejando claro que para él eso fue una experiencia difícil. No insoportable, no traumática, pero sí difícil. Porque él sabe lo que significa formar parte de un verdadero equipo. Y en París, a pesar de todo el talento que lo rodeaba, nunca llegó a sentir eso plenamente. Sus palabras también nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente importa en el fútbol. Más allá de los nombres, más allá de los fichajes millonarios, más allá de las expectativas y las presiones, lo que realmente importa es la conexión humana. Es la capacidad de un grupo de personas para trabajar juntas hacia un objetivo común. Es la confianza, la comunicación, el compromiso mutuo. Y cuando eso falta, cuando el vestuario está fragmentado, cuando cada uno está en su propia órbita, los resultados inevitablemente se resienten. Puede que haya momentos de brillantez individual. Puede que haya partidos en los que el talento sea suficiente para ganar. Pero en los momentos que realmente importan, cuando la presión aumenta, cuando hace falta algo más que calidad técnica, un vestuario desconectado siempre se queda corto. Y quizás esa es la lección más importante que podemos extraer de todo esto. Que el fútbol, en su esencia más profunda, es un deporte de conexiones. No basta con tener a los mejores jugadores. Hace falta que esos jugadores estén conectados entre sí, que se entiendan, que confíen los unos en los otros, que estén dispuestos a sacrificarse por el bien del equipo. Y cuando eso sucede, cuando un vestuario realmente funciona, los resultados llegan de forma natural. Pero cuando no sucede, cuando hay desconexión y fragmentación, ni siquiera todo el talento del mundo es suficiente para compensar esa falta. Estamos llegando al tramo final de esta reflexión, y es importante recordar por qué historias como esta merecen ser contadas y escuchadas. No se trata de alimentar polémicas ni de buscar escándalos donde no los hay. Se trata de entender el fútbol de una manera más profunda, más humana, más real. Se trata de ir más allá de los titulares y las estadísticas para explorar las experiencias de quienes realmente viven el deporte desde dentro. Y si has llegado hasta aquí, si has seguido esta historia hasta el final, probablemente te interesa ese tipo de contenido. El tipo de contenido que no se conforma con las narrativas superficiales, que busca entender los matices, que valora la honestidad y la reflexión por encima del sensacionalismo. Y si es así, te invito a suscribirte al canal y a seguir viendo más historias como esta. Porque hay muchas más por contar, muchos más momentos incómodos, muchas más verdades difíciles, muchas más experiencias que nos ayudan a entender el fútbol desde una perspectiva diferente. Messi no habló desde el enojo, no habló desde la revancha, no habló para generar titulares o para crear polémica.
Habló desde la honestidad, desde la necesidad de ser fiel a su propia experiencia, desde el reconocimiento de que aunque dio lo mejor de sí mismo, aunque intentó adaptarse, aunque cumplió con todas sus responsabilidades profesionales, hubo algo en aquella experiencia que no funcionó. Y eso está bien reconocer cuando algo no funciona. Está bien ser honesto sobre las dificultades, sobre las frustraciones, sobre las expectativas que no se cumplieron, porque esa honestidad, lejos de ser una debilidad, es una fortaleza. Es una muestra de madurez y de autoconocimiento. Lo que Messi hizo al hablar no fue revelar un conflicto, fue revelar un clima. Y esa es una distinción importante. Un conflicto es algo específico, algo que tiene protagonistas claros, que tiene un inicio y un final, que puede ser narrado como una historia con villanos y víctimas. Pero un clima es algo mucho más sutil. Es una atmósfera. Es una sensación generalizada que impregna un espacio y que afecta a todos los que están en él. Y el clima que Messi describió era el de un vestuario desconectado, fragmentado, incompleto. Un vestuario con todo el talento necesario para triunfar, pero sin el alma necesaria para hacerlo de forma consistente. Y esa revelación, por sutil que fuera, fue suficiente para incomodar a muchos, porque puso en palabras algo que todos sabían, pero que nadie quería admitir, porque validó las dudas de quienes siempre sintieron que aquel proyecto no estaba funcionando como debía, porque demostró que ni siquiera tener a Messi en tu equipo es garantía de éxito si las condiciones no son las adecuadas. Y eso es una verdad incómoda, una verdad que muchos dentro del PSG preferirían no reconocer, pero es una verdad al fin y al cabo. Y las verdades, por incómodas que sean, siempre merecen ser dichas. Al final, lo que queda de todo esto es una reflexión sobre el valor de la honestidad, sobre la importancia de ser fiel a la propia experiencia, incluso cuando eso pueda generar incomodidad en otros, sobre el reconocimiento de que las cosas no siempre funcionan como esperamos y que está bien admitirlo, sobre la idea de que el silencio, aunque a veces parezca la opción más segura, también tiene un costo, y sobre todo sobre la comprensión de que el fútbol es mucho más que resultados y estadísticas, es experiencia humana, es conexión. Es la sensación de formar parte de algo más grande que uno mismo. Y cuando esa sensación falta, cuando el vestuario está roto, ni siquiera todo el talento del mundo puede compensar esa ausencia. Messi lo vivió, lo sintió y finalmente lo dijo. Y esa simple honestidad fue suficiente para que muchos se sintieran incómodos, porque reveló una verdad que todos conocían pero que nadie quería admitir.